Can people hear me okay? So we're going to have a really special event today featuring Juan Aurelio Carrillo Rios, who is a dear friend. He is a student that graduated from the Autonomous University of Nayarit in education and psychology. And since then, he's been in charge of indigenous issues at the university. So we have a pre-recorded talk that he is giving to give us an overview of the advances that have been made around Wixárika education, higher education, experiences, gains, and ways in which the general public can support undergraduate students who are coming from Wixárika communities. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro segundo evento del año, que es para la recaudación de fondos para nuestra beca para jóvenes Wixáritaari. Y pues es una beca que tenemos desde el 2018, gracias al apoyo de varias personas, gracias al International Friendship Fund. Y bueno, hoy tenemos una programación muy especial con la participación de Juan Aurelio Carrillo Ríos, que es egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit y estudió psicología educativa, y desde entonces ha estado trabajando en la UAN con estudiantes. Entonces vamos a comenzar con ese video y después de eso nos acompañan dos estudiantes que son becados, Mario de la Cruz Carrillo y Gabino Valdés. So we're going to start with this one piece from Juan Aurelio Carrillo Ríos, and then we are joined by two students who are current scholarship recipients, Mario de la Cruz and Gabino Valdés. I want to mention Irene Cohn. This is Mario de la Cruz, the young mathematician. Irene Cohn, Mario de la Cruz. Irene es una mujer que abogó a que te apoyáramos, entonces aquí se pueden conocer por primera vez. Bueno, entonces... Un momentito. Julián, te tienes que ir. Somehow I'm having, oh no. This new computer I have is somehow asking me something about security to share this video. One moment, I'm so sorry. Something always has to go wrong, right? All right. Do people see my screen? Do people see Buenas tardes, Juan Aurelio Carrillo Ríos, y bienvenido a este evento que busca apoyar este fondo de becas para estudiantes de licenciatura del pueblo Wixárika. Y pues nada más a manera de introducción, eres... ay, no me gustó esto. Espérate. ¿No te presento o no te presento? Sí, está bien, así. Sorry. Welcome, Juan Aurelio Carrillo Ríos. Bienvenido, Juan Aurelio Carrillo Ríos, a este evento que busca darle seguimiento a la recaudación de fondos para nuestras becas para universitarios Wixáritaari. Welcome to this event that is to support the Wixárika Scholarship Fund that supports undergraduate Wixárika students. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Juan Aurelio Carrillo Ríos, que es egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit en Psicología de la Educación, y desde que se egresó ha estado trabajando en asuntos de apoyo a pueblos originarios. Actualmente es responsable del programa de atención a pueblos originarios. Bienvenido.
Juan Aurelio Carrillo Rios graduated in education psychology from the Autonomous University of Nayarit. And since the time of his graduation, he has been working at that same institution supporting Indigenous students. Currently, he is responsible for the program for the attention of Indigenous peoples. Welcome, Juan Aurelio. Pues, Keaku Nibama, Keaku Diana, ya Petiutaine, Nene Petitewa, Juan Aurelio Carrillo Ríos, Nepuguerrárica, Tebicu Temay, en la Universidad Autónoma de Nayarit en Tiurrimaya. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Es un gusto poder estar aquí, poder compartirles a ti y a toda la organización que hace posible estos apoyos, parte del trabajo que hacemos con los universitarios de pueblos originarios y también en particular con los universitarios Virraitari, que es un número importante en nuestra institución. Mm-hmm. And I'll be translating for Juan Aurelio. So in Wixárika, he also gave a welcome. His Wixárika name is Mubieri Temay. And he says that it's a joy to be here and to share some of the work that he has been doing with Indigenous students and in particular with Wixárika students. Entonces voy a comenzar preguntando si puedes platicar un poco sobre cómo comenzaste este trabajo en cuestiones de apoyo a estudiantes indígenas en la universidad. Yo ingresé a la universidad aproximadamente en el año 2005, más o menos, egresé en el 2010, perdón. Y en esas fechas en la universidad empezaba un proceso de gestión y de exigencia de derechos educativos y de ingreso a la universidad entre jóvenes Virraitari y no Virraitari y de otras culturas, tanto de Nayarit como de Jalisco. And so the first question that I asked Juan Aurelio is if he can tell us a little bit more about how he began this work supporting Indigenous students in higher education. And he says that he entered the university in 2005, graduated in 2010. And during that time, there was a movement within the university and from the outside the university seeking more rights, more access to the university from Indigenous students from the states of Nayarit, but also Jalisco. En esos años, junto con varios jóvenes inquietos y preocupados por espacios para nuestros compañeros, pues trabajamos esa gestión ante autoridades universitarias, autoridades de las comunidades, para ver la forma en que se diera acceso a nuestros jóvenes de las comunidades y sobre todo que se respetara también su cultura y las condiciones en las que ellos venían para que el acceso a la universidad fuera un poco más justo. Mm-hmm, mm-hmm. So he says that it is during that time, during those years, that he, along with many other active and preoccupied students, began to work towards creating, opening, and seeking spaces, and thus approaching both university authorities as well as community authorities in order to gain more access to the university, but also demand that there be a respect for their cultures and a more just application process. Y desde esa fecha, desde esos años, del 2010 en adelante, la universidad ha recibido a muchos estudiantes de diferentes estados, de Nayarit, de Jalisco, de Durango, Virraitari, de aquí de Nayarit y de esos estados. También hemos recibido estudiantes Nayeri, Coras, Odan, en menor cantidad, obviamente por la presencia de estos pueblos, ¿verdad? Que es una cifra menor a las comparadas con los demás Virraitari y Nayeri. Mm-hmm, mm-hmm. And since then, the university has begun to accept and receive students from many states, Nayarit, Jalisco, Durango, as well as students from various indigenous groups, including and primarily the Wixárika, because they are the most numerous, and the Nayeri or the Cora, but also Odam students who in a lesser number, but are also accessing the university increasingly since those years.
Y como es de esperarse, el lograr que la universidad abriera sus puertas aún más para el ingreso de estos universitarios de nuestras comunidades, obviamente que también empezó a verse las necesidades de apoyos económicos, apoyos de estancias y por supuesto también un acompañamiento académico a lo largo de las carreras de estos jóvenes. Mhm, mhm. And of course, as was expected, with the university opening its doors to more students, the needs of these students became more visible. And so needs such as housing or better academic support were put on the table as the numbers of Indigenous students became also more visible. La universidad, por su parte, a través de sus fondos que tiene para otorgar, en este caso, becas institucionales, ha hecho su parte. También ha hecho su parte con la Casa del Estudiante que tiene para hospedar a jóvenes, no nada más birraitari, sino jóvenes que vienen de algunos municipios fuera de aquí de la capital y que necesitan un lugar para quedarse y que por supuesto no tienen los medios, pues la universidad ha hecho esa parte también de hacer posible apoyos de ese tipo. Mm-hmm. And the university on its own end has done work to provide more resources, whether these be access through scholarships and other types of financial support, but also, for example, the Casa del Estudiante or the Student's House, which is to house low-income and Indigenous students. And so that has been work that the university has also done to provide spaces for Indigenous students to be able to go to school. Y a lo largo de estos años ya hemos tenido varias generaciones de profesionistas que han egresado, muchos de ellos en sus comunidades, trabajando en áreas de salud, en áreas administrativas, algunos en dependencias de servicios públicos en sus municipios, algunos otros asesorando a sus autoridades tradicionales en sus comunidades con la profesión que estudiaron. Y cuando iniciamos todo este apoyo, y de lucha y de gestión para ingreso de estudiantes de pueblos originarios, esa era la finalidad, que estos egresados volvieran a sus comunidades a aportar lo que habían aprendido. Gracias. So during these years, there have now been many generations of students who have graduated from the one, and they are working in various different types of disciplines, various different types of professions. And many of them have gone back to their communities in these different capacities, depending on what it is that they studied, whether it is through supporting administrative needs, medical needs, educational needs, helping consult and advise with other matters that are important to the communities. And Juan Aurelio says that that was the goal at the end, right, was for these students to be able to access university education in order to be able to return to their communities and provide support and a positive impact. Y así hemos seguido trabajando dándole prioridad a estas necesidades. Los estudiantes tienen ganas de prepararse, pero se enfrentan a varias situaciones que pueden o limitan el poder concluir una carrera universitaria. Entonces siempre es fundamental tener comunicación, tener conocidos, pero sobre todo tener amigos con esta misma idea de que los jóvenes de las comunidades de pueblos originarios logren concluir una carrera universitaria. Mm-hmm. And so he says that they have continued to prioritize those needs. And what he sees is that students have a really clear desire to learn and to succeed, but they're often faced with a lot of adverse conditions that limit their ability to succeed. And so in that respect, it's very important for people in civil society to be able to support these students as they go through school. Y pues así como a manera de resumen es como iniciamos y como vamos de manera general trabajando aquí en la universidad. Mm-hmm, mm-hmm. And to conclude, those are the ways in which they've been working at the university to meet these needs. Y muchas gracias por compartirnos esa trayectoria, porque lo que pues también en el tema de educación
superior indígena, hemos visto en el caso de Nayarit y de Jalisco y en el caso del pueblo wixárika que en las últimas 2 décadas ha habido un aumento significativo de estudiantes que están yendo a la universidad. ¿Cuáles serían algunas de las razones por las cuales No, ahorita no. crees que se ha visto como este florecimiento de interés por estudiar de parte de los jóvenes? So the question is, you know, over the last 2 decades, there's been a big jump in the number of Wixárika University students. And I asked Juan Aurelio what are some of the motivations that young people are having, because so many are having this flourishing moment of going to university. Bueno, yo creo que parte mucho de lo que estamos mencionando, que es la economía. Es decir, los ingresos que en la familia de un estudiante tienen, pues le va a definir hacia dónde se va a estudiar, ¿no? Sabemos que en muchas comunidades las familias dependen de trabajos no formales, es decir, el ingreso no está seguro diariamente o semanalmente, dependen de trabajos temporales, de sus trabajos de artesanía, quizás algún otro con algún negocio en la comunidad. Entonces, eso ha logrado que los jóvenes volteen a la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es una de las universidades, la Autónoma de Nayarit, más con gastos o colegiaturas más bajas a comparación de otros y con un alto nivel académico. Aparte, la vida de Tepic es muy diferente a otras ciudades como Guadalajara o Ciudad de México, ¿verdad? Los gastos en alimentación, en hospedaje, en traslado, suelen ser más baratos aquí o son más baratos aquí en Tepic. Entonces, eso es una de las partes que los jóvenes deciden también venirse para acá. Muchas gracias. Eso es bien importante. So he mentions, you know, the economics become a really important motivating factor for these young people, because it is the economic needs that they see in their families that influence their decision of what to study and whether to study. And Juan Aurelio mentions that for so many Wixárika families, the wages that they earn come from informal economies, from the sale of crafts and art, for example, but also through seasonal work. And so a lot of young people find hope in getting a university education in order to find more economic stability. And he also mentions that the Autonomous University of Nayarit is a school that feels very favorable for these students because it has a high academic level, but it is a public university. It has a very low cost for students. And also the city of Tepic is an environment that provides a certain kind of smaller community lifestyle along with a low cost of living. And so those different factors that are tied to economics influence students deciding on attending the one university. Muchas gracias. ¿Algún otro factor que quieres mencionar sobre lo que motiva que los alumnos vayan a la UAN? Por ejemplo, hay muchas actividades, hay muchos grupos, torneos, como que hay una cultura que se comparte mucho, ¿no? A comparación con otras universidades de otras ciudades. Pues sabemos que el hecho de que un estudiante venga de una familia, sea el primer estudiante que sale para prepararse a nivel superior, también motiva a otros de la comunidad y por supuesto a la familia. Entonces hemos tenido primeramente a un joven, después se viene su hermano, invita a un primo, invita a alguien más de la comunidad, entonces se va recomendando ese mismo espacio, esta universidad. Y también para quienes no saben, Tepic es una ciudad pequeña. La universidad también aunque es de las más grandes del estado y la más importante comparada con otras, es también pequeña. Ayuda que entre todos convivamos, te encuentres aquí mismo a Tepida a algún amigo cercano. Aquí en la universidad no se diga que te encuentres en los pasillos a otro compañero wixárika.
Y en ese sentido también puede ser un torneo de fútbol, una actividad cultural, algún baile en fin de semana. Entonces, Mm. eh, eso yo creo que también ayuda mucho a que el estudiante esa separación familiar al menos la compense conviviendo con alguien de su mismo pueblo o de otros pueblos, pero que también hablan, en este caso, a lo mejor el Wixárika. Qué bonito, sí. So I asked if there were any other factors that motivate students to attend the one. And he says that, for many, leaving the community is a big deal, but, once one person leaves and has an experience, they tend to recommend it to siblings. You'll see siblings that will then pursue a career at the same university, cousins, right? So people are invited to go to the same space, the same university. It becomes recommended. Further, Tepic is a small city, and the one, even though it's small by comparison to other public universities in Mexico, it's a large university within the state of Nayarit. And so it's easy to find people from other Wixárika communities or your same Wixárika communities in the hallways. On the weekends, there's oftentimes sports tournaments and dances and gatherings. And so it's very easy to find people with whom you can speak, even if it's from a different Wixárika community. Y bueno, para ir concluyendo, ¿cuáles son algunos de los retos más fuertes que todavía crees que se tienen que atender? As a way to conclude this part of our program, what are some of the most important challenges that you see right now? Mira, si bien es cierto que a lo mejor la universidad ha avanzado mucho en la parte del ingreso, de que tenemos mucha experiencia en la gestión, tenemos experiencia en lograr espacios de servicios para estudiantes de Berraitar y de pueblos originarios. Yo creo que hace falta todavía, y me incluyo como parte de este proceso, porque yo pienso que este proceso nunca va a terminar, siempre tenemos que estar innovando, siempre tenemos que estar cambiando las generaciones de jóvenes que recibimos, es decir, no podemos aplicar la misma política que tuvimos cuando empezamos a las de ahorita como están llegando los jóvenes. Tenemos que trabajar mucho en la cuestión de la lingüística, es decir, que el joven, y algo que nos reclaman mucho las autoridades a veces es que de la sierra, es que los jóvenes que vienen a la ciudad o a la universidad de pronto sienten que se despegan un poco de sus culturas, sus tradiciones y su lengua. Entonces yo creo que como universidad no tenemos que olvidar esa parte, es decir, apoyar a que el joven mantenga todavía estas características, estos elementos, para que su paso por la UAN no sea separado de su cultura. Muchas gracias. So he says, although the university has advanced the law in the recruitment and in the creation of spaces of support for Indigenous students, there's still a lot of work that the university can do, and he includes himself in that work because he believes that this is always an ongoing process, right? There's always a need to innovate as new generations of students come in and as one has to consider their current circumstances. And another thing he mentions is that the authorities from the Wixárika communities have voiced their discomfort with the way in which many university students are separated from their language, from their culture while they're at the university. And so there needs to be a work of reinforcing linguistic, cultural heritage in the university spaces, so that there isn't such a huge distance between the space of the university and the space of the Wixárika communities. Muchísimas gracias, Pamparius, Juan Aurelio. ¿Hay alguna cosa más que quisieras compartir antes de despedirte? Bueno, pues nada más decirles que otra cosa que se me pasaba a comentar en la pregunta que hacías de por qué a lo mejor en la universidad se fijaban en venir, pues es también en la parte de que aquí en la universidad ya hay espacios físicos donde el estudiante puede venir con toda tranquilidad y con toda la disposición y tiempo para hacer servicio desde impresiones, copias y también comentarte que esto que dices de que qué retos hay,
pues es también un reto, no nada más nosotros como de pronto estos temas de que si cambia algo en la universidad, se cree que nada más el trabajo es como nosotros, como pueblos wixárika originarios. Sin embargo, es un trabajo en conjunto, es decir, hay que empezar a hacerles ver y compartir al personal administrativo, docente, directivos de la universidad, esta visión que tenemos los pueblos sobre la educación, sobre nuestra cultura, ¿verdad? Y algo que también quiero compartirte, Diana, es que estas becas que se manejan, que ustedes en particular ofertan, eh, tienen un toque muy, muy especial porque el estudiante tiene la libertad de escribir de su propia palabra su sentir, su gusto, sus aspiraciones en lo personal, en lo cultural y en lo comunal. Y eso muy pocas veces lo manejan las convocatorias de becas de otros espacios. A mí me han preguntado cuando sale esta convocatoria de que, qué escriben o qué formato siguen. Entonces les digo yo, es que no hay como algún formato. Tú escribe lo que tú sientes, lo que tú aspiras a hacer con apoyos de este tipo. Y eso es muy bueno el que haya convocatorias así, porque el estudiante no se siente ya como encerrado en un protocolo, en un formato, sino que él libremente puede escribir hasta con su propia mano, de puño y letra, lo que siente, ¿verdad? Muchas gracias. Eso es bueno escuchar. I asked Juan Aurelio if there's anything else that he would like to share before saying goodbye. And he said that he also wanted to add that in this university space that he's been creating for Indigenous students, you know, there are physical spaces where the students can go to use computers, to print, to make photocopies. And so that's an important resource, an important physical space where students can go. And that's where we will be getting joined actually by two of our students, Gabino Valdez and Mario de la Cruz. And then he also wanted to add that with each different university administration, one has to, you know, convince the new administrations of the importance of these spaces and of the Indigenous perspectives and the Indigenous approach to higher education. And so with each new university administration, that work is ongoing, right? And then lastly, he wanted to make a note about this particular scholarship. And he feels that the Wixárika Scholarship Fund has a special touch because students have the freedom to apply with their own voice, with kind of an openness to sharing their perspective as individuals and as community members. And he says that a lot of other scholarships are a lot more closed in their protocols and their format. And so he really appreciates the way in which we welcome student voices and we welcome their experiences in the application process. And certainly that has a lot to do with our selection process. So muchísimas gracias, Juan Aurelio. También quiero mencionar que Juan Aurelio desde el inicio de esta beca nos ha apoyado no solo en difusión, pero pues también en una perspectiva valiosa de lo que deberíamos de considerar y pues hemos tenido muchos estudiantes maravillosos de la UAN y de otras universidades aledañas, ¿no? Y nos da mucho gusto ver que sigue creciendo esta comunidad tan importante de profesionistas. Thank you so much, Juan Aurelio. I want to mention that from the beginning of this scholarship program, he has been involved in helping us share the call for scholarship applications and, you know, providing perspectives on how we should be making this application process work. And, you know, I just want to support and give a shout out to all the UAN students that we've had go through this program. There are so many brilliant students that have come out of this university and other nearby universities of Nayarit. Pamparius. All right, so that concludes the first part of our program, and then we're going to wrap up with Mario de la Cruz and with Gabino Valdez. Vamos a ahora terminar con dos intervenciones de Mario de la Cruz y luego Gabino Valdez.
y luego tendremos un par de unos minutos para preguntas y respuestas. I wanted to just ask for people to please share their email. If you're not already on our list, if you could please put it in the chat, that would be great. And we can add you to the great newsletters that Brian prepares every few months to keep everybody updated. Bueno, entonces bienvenido, Mario. Y pues quisiera primero pedirte que platicaras un poquito más sobre ti y pues tu comunidad y de cómo decidiste estudiar matemáticas. Eres un estudiante de matemáticas, ya te vas a egresar de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenido. So Mario de la Cruz is a math major from the Autonomous University of Nayarit, and he's about to graduate. And so I just wanted him to share a little bit more about himself. Kaya ako United René Taine Diana ne pues neso taini Diana Negrin da Silva muy querrano tes para verano para huya que me reya takas necio ne pecan ko reya kai takas ba tu namanta ya siapa ko universidad namanta ya siapa entonces yo ne para ver corrano y que Diana Negrin hecho más necio para cabo más que ahora muy que te para México. Muy buenas tardes a todos ustedes, público que nos acompaña en esta reunión. Mi nombre es Mario de la Cruz Carrillo. Soy de la etnia Huichol, o sea, hablo en Huichol y, o sea, Huirrárica, que digo. Entonces, pues me da gusto estar presente en esta reunión, gracias a la invitación de la servidora Diana da Silva. Pues soy becario de la beca Wirraritari y pues me da gusto que haya personas como Diana, porque pues en sí yo cuando inicié mis cursos de universidad, al principio no tenía beca. Cursé en el año 2019 y pues sí, la verdad se me complicó mucho porque no tenía una beca con qué, haz de cuenta, con qué sustentarme, ¿verdad? Y ya pues, hasta en sexto semestre, el año pasado, pues vi la convocatoria de la beca de Wirrar Taris y pues ya dije, no, pues a ver, voy a meter los requisitos que pide y pues si quedo, pues qué bien para mí, ¿verdad? Porque pues sí lo ocupaba. Y ya entonces metí los documentos, ya recogí todos los documentos que ocupaban y pues ya mandé los documentos y todo y ya en junio pues ya me llegó el aviso pues de que fui aceptado y pues la verdad que me dio mucho gusto el ser aceptado porque en sí pues como lo digo no contaba con una beca así y en años posteriores pues la verdad sí ocupaba mucho de la beca y pues es de gran ayuda para todo universitario que está estudiando alguna carrera, porque algunas carreras son más exigentes. Eso lo digo porque algunos ocupan más herramientas con las cuales tienes que salir adelante, ¿verdad? Y pues en mi caso yo estudié licenciatura en matemáticas. Eso también desde un principio lo vi porque casi no piden pues tantas herramientas para llevarlo a cabo. Y pues sí, hasta ahora pues he avanzado muy bien gracias a mi dedicación y todo, porque yo nunca me he rendido, o sea, los obstáculos que se me enfrenten, pues a mí no se me hace pues difícil. Siempre
tengo que enfrentarlo porque pues es eso, pues si quieres estudiar, pues tienes que dedicar el tiempo y para salir adelante, pero pues también es algo también que, una necesidad también que ocupamos, pues es que tengamos beca, pues para también seguir adelante, ¿verdad? Como motivación también nos cuenta. Muchísimas gracias, Mario, por compartir esa experiencia, esa perspectiva. Y pues para traducirlo al inglés, so I'm going to translate what Mario shared with us. And he says that, first he began with a welcome, a salutation in Wijarika, and, showing the importance of the Wijarika language, his language. And he said that he's happy to know that there are people like myself, like all of you that are here today with us, because when he started studying a few years back, he didn't have any scholarship support. He didn't have any financial support. And it was really difficult to support himself. And so in his 6th semester last year, he came across our scholarship application and he applied for it, hoping that he could get it because he really did need the money. And when he found out he was accepted, he was really happy because he had never had that support during his previous years. And he knew what it was like to struggle. And he says that these scholarships are really helpful because he says, depending on what major you study, they can be really challenging, right? Some majors require more purchases, more tools. And in his case, he actually decided to study math because it didn't require as many purchases, right? It didn't require all the, equipment. He says he's done really well with the scholarship, and in part, he's also done really well in school. That was one of the things that we noted when we saw his application, was not just his story, but also how well he had done. And he says that he's always done well confronting and kind of getting through obstacles. So he also just wanted to say that the scholarship is important in supporting students and in not just financially, but also as a motivation for the work that they've done. Y Mario, ¿podrías contarnos ahora que te vas a graduar, qué sueños tienes? I wanted to know, now that he's going to graduate, what are his dreams? Pues, ne naman tayo siya y nemutayo siya ako universidad naman na tutsu nitiyo prepa pa naman ka siya pa nesko na nakita que luego puta carrera siya naman tayo ni kaya pero como puede nemutayo pues tumino ko herre ka y pues jutsu ni mi una que pero casi volcán ko herre que da cuenta porque Huacao estoy ocupado agarrando Hawái pelo para yani que cari ayo kame cerca para yani pero lo más lo ane me reya que universidad lo ane me reya que más ne kie ne mai ka ne tiga kita que siempre pasa pero pues no pues mana carrera ne bueno más cuayemia ne mejor puta la guan puta ne pantal. Entonces, ya tener Nelson yo diría que pues estaba muy de humana escuela la once y pues ahorita más ni que una pista va. Entonces estaba pues de muy que tema es no lo hace buen tico de porque matemática no escoger no porque ta igual mareno tahapo wirrar tar casi kau te kohiti net ke kamu ke aku matemática ran tawa casi desde no noche ya para itu como que wa temi terria so wa entonces net solo puedo na que no noche ya para porque primaria nada más que te decía matemática sea con me reí y pues como que wa me kohiti net llega que hey wa maestro cierto no hay omite si guía kata ki ata petiyo le ne que petiyo reya pemuteo ni chesiri no pues o puede le te maestro no pues maestro lo no mo que ari que ane yo maiter na puede le te
pero pues Nelo no por como hay que nada pues maestro para maestro nata estudiar y que cada cuenta terreno, pero pues hasta ahí para pues en el tema terreno que ya pues terreno tío que te haga terreno, pues sí, sí, como lo mencioné anteriormente, pues la verdad sí, se me complicó mucho cuando empecé a ingresar aquí a la universidad. Y desde un principio yo eso pensé, voy a estudiar matemáticas porque la verdad que, o sea, yo me daba cuenta yo me di cuenta pues desde la primaria, porque yo también sentía eso pues, que la matemática era difícil. Y pues sí, en realidad pues sí es difícil, eso lo veo con diferentes estudiantes que tuve como compañeros desde la secundaria, la preparatoria, y pues sí, veía esa dificultad, pues. Y pues por ahora, pues que ya estoy este, por culminar, pues, la carrera, pues la verdad que sí estoy muy interesado, haz de cuenta, en rescatar, haz de cuenta, esas dificultades que presentan los alumnos para así, poder sacarlos adelante en lo que podamos, ¿verdad? Porque también en las comunidades rurales, pues es muy difícil contar con las herramientas necesarias para poder ser accesible, pues, el aprendizaje. Y pues desde que yo era niño, pues eso pensé. De hecho, en la primaria, cuando tenía clases, pues nos preguntaban, ¿no? Pues, ¿tú cómo te ves cuando ya seas joven o cuando seas universitario? Y pues yo le escribí al profesor, no, pues yo quiero ser maestro también, como usted le dije. Le escribí, pues, y pues yo no sabía, pues, que iba a estudiar algo sobre maestro, pues, y pues ya hasta que en la prepa, pues ya me despertó como ese interés. Ya, pues de ahí también quería estudiar ahí en la universidad que está cerca también, allá donde vivo en Mesa del Nayar Nayarit, ahí estudié. Y pues sí, también ahí hay una universidad, pero no estaba ahí la carrera que yo quería estudiar. Y pues por eso me vine a estudiar hasta aquí, a la Universidad Autónoma de Nayarit. Y pues ahora que estoy por culminar, pues este es mi sueño, rescatar las dificultades para pues sacar adelante a los estudiantes y pues que más estudiantes se interesen en en las matemáticas y pues que no crean pues que en realidad la matemática no es difícil, pero la matemática que despierta mucho la mente. Ay, qué bonito. Pampariuzzi. Beautiful trilingual broadcast. Thank you, Mario, for opening in Wijarika and also, showing us what a beautiful language it is, and how complex it is. You know, some people still try to say it's a dialect, and I think Mario shows us the opposite. And I think that's one of the goals that Juan Aurelio also spoke of, bringing language. So, he said that it was very complicated when he entered the university. From the start, he had always thought about math. And he says that when he was in elementary school, he really started to see how math was so difficult, right? He noted it in his peers that math was a challenging subject, and it was hard for many. And now that he's finishing, he's thinking a lot about how he can take those challenges that he's seen students deal with throughout his life and use those to really bring math to rural communities where oftentimes access to this type of learning isn't really available. And so he said that since he was a kid, he thought and he dreamed about maybe this idea of being a teacher, that he had a teacher that
actually asked them what they wanted to be when they grew up. And he said, I want to be a teacher like you. And he didn't really know that it would happen. But in high school, that's when he was in Mesa del Nayar and he started thinking about it more. But the university up in that rural area didn't have math as a major. So that's when he decided to go to the Autonomous University of Nayarit. And really his dream is to take what he's learned in terms of the challenges of math in order to make people, bring people to math, show people that it doesn't have to just be hard, that it can be really useful. It's a really great way to have your mind work. So congratulations, felicidades. Seguimos aquí para ti. Vamos a tomar, Jimena, una pregunta y luego ahorita Gabino va a compartir. Gabino's up next and then we can have some questions. Hola Mario, hi everybody. Gracias por platicarnos de tu trayecto. Yo tenía una pregunta porque para ser maestro no tienes que ir a la escuela normal, no hay unas escuelas normales de maestro que vas a tener que hacer además de tu licenciatura o de tus estudios en matemáticas. Una escuela así, universidad, sí hay para la carrera que estoy cursando, pero esa carrera está muy, está muy caro pues para pagarlo, pues, ¿verdad? Y pues falta esa parte pues como complemento para poder sacarlo esa carrera pues como educación así como tal pues, ¿verdad? Para Y que pues, tengas derecho de dar clases, para que tengas derecho de ir a las escuelas. Pues en sí la licenciatura que estoy cursando tienes dos salidas. Puedes entrar para educación o también puedes irte a aplicada. Y pues a mí me motivó más la educación porque es más viable pues allá en la sierra pues en las comunidades rurales. Allá se ocupa más como que de eso pues, de que haya una persona así que represente pues a la comunidad como profesor de matemáticas. Okay. Do you want to Gracias. translate that really quick? Yeah, so I was asking Mario because I was trying to understand in Mexico if you need another degree to be able to teach in university, in schools, like because I've heard that these are special schools that are called normales. So whether he had to do yet a second degree in order to be able to do that. But he was explaining that actually that's a very expensive degree and it would require more time. And that in his degree, he has two options to go into education or to go into applied math, and that he's choosing education. So that he would actually be able to finish and do what he wanted. That was kind of my question. Muchas gracias, Mario, y felicidades de estar en la beca. Estamos muy contentos que estés aquí. Perfecto. Can I add a bit to Jimena question, just a bit, because since 2013, we had an educational reform here in Mexico, and we now, before that, only graduates from normal training schools were allowed to teach. But since that reform, now any university or student or graduate or normal graduate can teach in public schools. So now the educational system, the elementary or basic education allows teachers from either universities or normales to teach in public schools. Nada más para los hablantes de español, que desde la reforma del 2013 ya para dar clases en educación básica pueden ser estudiantes que egresan de las universidades o de las normales. Excelente. Gracias, Manuel. Y Manuel Delgado, reminder, we'll be sharing videos again from last year, but Jimena and Manuel both gave talks last year, so we'll recirculate those. Bienvenido, Muileme Gabino Valdez. We are welcoming our second and last intervention. We have a nursing student from Mesa del Tirador,
and who studies at the Universidad Tecnológica de la Sierra. Entonces, Gavino Valdés, nuestro estudiante de enfermería de la Universidad Tecnológica de la Sierra. Bienvenido. ¿Podrías hablar un poco de tu trayectoria y de, pues, la Universidad Tecnológica de la Sierra? Keaku Reunited. Hola, hi. Mi nombre es Muileme Gavino. My name is Muileme Gavino. I am from, bueno, yo soy de la Sierra Madre Occidental, de entre los estados de Jalisco y Nayarit. Actualmente realizo mi servicio social en enfermería y me desempeño también como conferencista internacional en empoderamiento, liderazgo, motivación y autoayuda. Cuento con algunas certificaciones de mi profesión. He hecho diplomados a nivel estatal, nacional e internacional, como en países como Canadá y Colombia, en temas como salud pública y investigación en mujeres gestantes, la humanidad. Como lo comentaba, culminé lo que son mis estudios en la Universidad Tecnológica de la Sierra, una universidad que se ubica en la comunidad Nayarit de la Mesa del Nayar, el cual es una de las pocas instituciones en el país en donde se nos dan lo que son al 100% lo que son las becas de hospedaje y alimentación y pues desde luego incluido lo que es la educación. Me interesó mucho a mí desde siempre el área de la salud, es por ello que no dudé en saber y en integrarme pues a este programa de educación cuando supe que la universidad había abierto también esta carrera. Yo soy una de las primeras generaciones de la universidad, de los cuales pues ya egresamos como licenciados. Como lo comentaba, provengo de una familia en donde el principal sustento ha sido mi mamá. Tristemente no tuvimos toda la misma suerte de poder estudiar. Soy el menor de 6 hermanos, el único en la familia en poder culminar una carrera, de lo cual pues me hace sentirme también a la vez pues muy motivado y bien orgulloso, ya que mi formación como profesionista no solamente ha dado la esperanza a mi familia, sino también a todo un gremio, porque se siente bien bonito de que llegues a tu región, a los lugares donde frecuentas a dar el servicio y digan, oye, nosotros en redes sociales te vimos que estás haciendo esto, del cual hasta me han dicho pues de que en ocasiones soy inspiración para las futuras generaciones. Como lo comento, he tenido la oportunidad de aportar mucho a lo que es al gremio de la salud. La OPS me ha galardonado por mi liderazgo en el ámbito juvenil, por aportar y por abrir brechas para las futuras generaciones y sobre todo pues romper esos estereotipos que han habido en la sociedad de que en ocasiones por ser indígenas te hacen ver incompetente ante la sociedad y es por ello que pues me he dado la tarea de poder expandir hasta dónde puede llegar el potencial de lo que es la juventud actual, ¿verdad? Ay, muchas gracias y muchas felicidades. So I'm going to do a translation of what Gavino just shared with us. So he is from the community of Mesa del Tirador that's around the Jalisco Nayarit borderlines. And currently he is doing his social service in nursing. He already graduated. He's also an international motivational speaker. He does a lot of work around personal empowerment. And so he's been able to have the opportunities to be in Canada and Colombia, looking at questions of public health and women who are pregnant. And right now he just concluded his studies and he just finished his studies at the Technological University of the Sierra, which is a very unique university. It's located in Nayarit or Gora territory in Mesa del Nayar. And there they provide 100% of the cost of education, housing, and food. And they have a particular program in nursing. We actually have had quite a few students apply from that university in the nursing program.
He was really interested in health for a long time, and he never hesitated to go in that direction, especially when he found out that there was a nursing program at a university in his own indigenous region. And in his particular case, he's the first generation graduating from that program. He's part of the first cohort. And also, he wanted to mention that he comes from a single mother-headed household. He's the youngest of 6, and he's the only one who has gotten a university degree. And so he feels very proud, very motivated. In many ways, you know, it represents a whole community and an occupation, right? So the Wijarika communities and the occupation of nursing. And he feels like it's a great way to inspire future generations, that he hears people that have said, oh, I saw you present about this or that, and it really motivates him. And he says that, you know, he's received awards. The World Health Organization gave him a youth award for helping open pathways. And he says that as Indigenous peoples, you are often seen as incompetent. So, you know, a lot of this work is about challenging those mythologies. Y Gabino, ¿podrías decir nomás un poco de ahora cuál va a ser tu sueño, próximos pasos? I'm asking him what his dreams are, what his next steps are. Pues, primeramente quiero agradecerle a todo este gran equipo que se han dado la tarea de poder proporcionarnos esa herramienta para nosotros poder cumplir ese sueño, de que nos hayan otorgado lo que es el gran apoyo, que pues como lo comento en lo personal, sí fue de mucha gran ayuda, porque gracias a ello pues he logrado realizar muchos proyectos en los cuales me estaba desempeñando. Ahorita pues lo que quiero es terminar el servicio social y posteriormente titularme para poder seguir preparándome más como profesionista. Quiero llegar a especializarme en lo que es la enfermería quirúrgica, médico maestro, en donde pues ya tengo por ahí algunas metas de los cuales tengo en los temas en los que quiero especializarme más. También actualmente estoy trabajando junto al Congreso de la Unión en una iniciativa para poder llegar al Senado de la República y de esta manera poder proclamar una nueva ley en donde se nos garanticen lo que son becas justas y seguros garantizados a todos los estudiantes del área de la salud, ya que hoy en día, aparte de la falta de oportunidades de becas por parte de los diversos grupos de los sectores, la inseguridad también es uno de los principales amenazas a los cuales nosotros los estudiantes nos acontenemos, pues. Y es por ello que pues quiero llegar a alzar la voz de todos nosotros, porque es momento de que yo creo que nuestra labor sea reconocida, porque como aunque seguimos siendo estudiantes, como siempre lo he dicho, también dentro de los nosocomios realizamos en ocasiones trabajos que les corresponde a los que realmente ya están laborando, y es por ello que estoy ahorita trabajando en esa ley. Esperemos tener buenos resultados para pues abrir más oportunidades hacia las futuras generaciones. Muchas gracias por esa gran labor. So he's saying that, you know, first he wants to say thank you to this organization, to our work in helping support his ability to finish his degree, his ability to engage in projects during his studies. And then, you know, right now his dream is to finish first his social service, get his actual degree after that, and then specialize as a surgeon. So his goal is to then continue his education to specialize in different areas of surgery. And also he's been working towards working with Congress to push for a new law that would provide more just scholarships and conditions for students who are studying in the field of health. Part of that has to do with the level of insecurity that they deal with as students, and especially in rural areas. And so he wants to speak for others, to speak on behalf of nursing students in order for their work to be recognized, because they're there, you know, while they're doing their service, they're part of these medical institutions, and oftentimes they're dealing with less rights and less ideal conditions, right? So he hopes that that can help motivate future generations in the medical fields as well.
Bueno, ahora Mario y Gabino, no sé si hay algo más que quisieran decir. Gabino, no sé si hay algo más que tú quisieras añadir. If there's anything else that Gabino would like to say, and Mario. Pues como dato final, agradecerle a todas esas personas que han hecho posible esto, que sigan confiando en la juventud, porque como lo comentábamos, tristemente hay muchos sueños que en ocasiones se quedan estancados por falta de apoyos, pero qué mejor que, no sé si haya sido Dios o el destino que nos haya dado la oportunidad de poder acercarnos y conocer a esta maravillosa persona del cual estoy refiriéndome aquí presente a la licenciada Diana, porque yo creo que nos ha dado esas herramientas, no simplemente como para superarnos, sino como para poder nosotros de alguna forma también hacer más cosas por las diferentes personas. Te quiero decir de todo corazón, Diana, que me inspiras. Personas como tú realmente son los que una sociedad necesita. Muchas gracias, Pampa y Juicy Reunited. Ay, sí. No, pues me chivié. Just, he wants to thank everybody who has supported the scholarship fund and made this possible, because oftentimes people's dreams are stopped in the tracks because of a lack of resources. And so he doesn't know if it's just the stroke of luck or what it was that brought him to be a part of this community. He was also giving me some accolades, because I think it's also about the inspiration that we give each other by being together. Felicidades, congratulations. Mario, ¿hay algo más que quisieras añadir? And then if there's any last questions from the audience, and we'll conclude. Pues, como ya se me guapo maina no la vino. Nenes kunana aquí amo que la vino creando enfermería se llama. Nela muy que nes na que prepa nomás que te decía, pues. De hecho, no hay tu materia, no es nada que, pero cuando no manda a hacer prepa, como que más, más, no es tanta gente más tu matemática, porque mucho che, nadie me sube a te, petirre ya semana, que tita tita ane, tika ane, mucho reano nadie, reno, man, reno la ute, es un comaya que che reno, ne igual reno gavino. Mungkin nelones con nana aquí de aquí, Ana Paitriano, pero mano cuando allá, pero pues raro mucho camino, no es nada que raro mucho lo porque es que muy raro que sí, pues hace cuenta es un ejemplar sereno para su para yuquear sí, no para ne, porque pues no es nada que lo mucho raro, yo preparo guaca más raro, y pues eso es la gente pues, que ocupamos en la sierra, que se reconozca pues que nosotros como indígenas, pues también tenemos la capacidad de salir adelante. Y pues me da mucho gusto que pues haya una persona así, como le dice Gavino, que una persona pues que sin conocernos, nos dé esta oportunidad pues de que nos brinde una beca. Y pues con eso ayuda a cualquier universitario, y también invito a todos aquellos que están por egresar en la preparatoria, pues que sigan estudiando, que se sigan superando, sea cual sea la carrera, pues siempre vas a ser el ejemplar en tu comunidad, y más que todo en tu preparatoria, y pues vas a ser un gran representante para tu universidad. Esto ha sido todo, Diana, y pues muy pronto a ver, Ahí espero nos vemos conocerla. en Rapahuillameta. So he just said, that we as Indigenous people can also succeed, and that he's really happy to know that there are people out there that, without knowing him or these other students personally, are able to provide this opportunity of support. And he also wants to invite all those out there that might be listening.
this is addressed to Wijarika high school students, to keep going, to keep studying, no matter what career they decide to study, that they will be an example for their community, and that they will open up, you know, kind of these new paths, and make that change possible. And, you know, one of the things that I'm really excited about that I want to share with this fund is that it's also part of the broader work that the Wijarika Research Center does. So we have our online archive, but we also do our agroecological projects, and those seek to kind of help network some of these students, right, who are studying different aspects of, you know, whether it's administrative or public health or math. There's different ways in which they can participate in different grassroots work that we are also a part of. So actually Gavino and Mario are going to be going to a session that the Coca community is organizing in Chapala, Rapahuillameta, which is part of the Wijarika Sacred Territory. So part of what we're also doing with our foundation beyond the scholarship program is finding other opportunities to link these students into, and to have them practice and network, because we know that's so important to doing better. So bueno, ya nos despedimos, pero no sé si hay alguna pregunta. I don't know if there's any questions from our audience, and if not, I'll just give a couple more pieces of information. Maybe Brian can, or Maria or Jimena, if anybody has something to add, this would be the time. Ya vamos a concluir. Yo nomás quiero decir gracias a todos los que aplicaron aquí por la beca. Es muy bonito conocerlos así en persona. Y pues yo era parte de leer sus aplicaciones y es muy bonito verlos triunfar y hacer lo que están haciendo para ustedes y para su comunidad y para el futuro, ¿verdad? De las generaciones wiráricas. So, adelante, adelante, adelante. I just said I'm really happy and I'm honored to be here to be able to see and meet our applicants in the past that have won and that are doing great things for their community, for themselves, and for the future generations of the Wirarica community. So I said, adelante, go forward, keep going. Gracias. Compadres. And a special thank you to those who are here who have also donated. We really appreciate those donations. We really appreciate you also caring about hearing from our students. Entonces, gracias a todos los que han donado, las que han donado, los y las que están aquí presentes, que no solo quieren donar, pero quieren escuchar y conocer a los alumnos y a las alumnas que han sido, pues, becarios y becarias. Gracias, Manuel, Jimena, María, Brian, Yvonne, Katarina, who are part and parcel of this. Thank you, Dan Grippo, who's also here, representing the International Friendship Club, who has been with us from the beginning, a very important key foundation for the scholarship program, showing that folks from the United States and Canada that live in Mexico can be involved in helping change happen. So gracias a Dan Grippo, que representa una organización de personas de Canadá y Estados Unidos quienes viven en Vallarta, en Chapala, y que pues se han jubilado allá, pero quieren aportar a las comunidades mexicanas, ¿no? Y ellos han sido parte muy importante de esta beca desde que inició en el 2018, y Dan ha sido bien importante, Brian también. So we got this really great transnational community here, una comunidad transnacional apoyando a estos jóvenes universitarios como Gavino y Mario, que les deseamos aquí. Vamos a seguir, we continue even after you graduate. Bueno, Pampariuzzi. Pampariuzzi.